A veces la vida nos sorprende y en el camino que se supone que debemos de seguir ocurren cosas y esas cosas nos permiten hacer cambios y en nosotros está identificarlos. Tú, Javi, eres un ejemplo de esos cambios, así que es un placer estar contigo. Igualmente, acompañaros. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí. Javi, aparte de ser escritor, aparte de llevar una vida intensa, eres profesor de yoga. ¿Por qué yoga? Pues la verdad es que tuve momentos bajos y el encontrarme con la meditación y el yoga me hizo ver la vida de otra manera. De ver que hay cosas que hacen que profundices en ti, en que te conozcas mejor y te ayudan a ser un poquito mejor. Y compartirlo es una experiencia muy chula. En compartir algo que, por ejemplo, el yoga lleve 6.000 años funcionando, solo el hecho de que lleve funcionando 6.000 años dice que funciona. Y la gente que lo ha probado y que ha seguido en ese mundo, al final ves una progresión de esa persona. Ves que te hace mejorar y te hace que te comprendas a ti mismo más. ¿Y el ser profesor de yoga? ¿Por qué? Pues en verdad es por trabajar en algo que realmente te guste y te llene. Yo he trabajado en muchos trabajos y el conocer el yoga te hace entusiasmarte por trabajar y no simplemente enseñar, porque también el maestro aprende de los alumnos. Entonces es una experiencia personal y además le abres la puerta a esa experiencia que tú has visto que es beneficiosa para ti para compartirla y ver que la gente que le gusta y al final disfruta, pues también es una experiencia mágica. Ves que la gente aprende y se desarrolla. Y siempre al final es en plan positivo, porque la gente que practica o la espiritualidad o algún tipo de yoga, tantra, ya sea todo lo que lleva, mueve este mundo, te das cuenta, aunque también tiene el lado negativo, que hay gente, como digo yo, que son encantadores de serpientes. Al final también es fijarte en cómo actúan realmente, porque todos hablar nos gusta mostrar nuestra mejor versión, pero cuando tú ves a alguien actuar, ahí te das cuenta si realmente es una persona que lo siente o Ujú. simplemente es una apariencia para atraer a los demás. Sí. Bien. Hay diferentes tipos de yoga, ¿no, Javi? Hay muchísimos tipos de yoga. De hecho, no te sé ni decir cuántos hay. Sí. Fíjate. Y cada uno depende, porque hay algunos que son más serviciales, que su filosofía es servir a la gente, hay otros que son más de cánticos, que se denominan mantras, más energéticos, más físicos. En verdad también depende de la personalidad de cada uno. ¿Y se necesita ser una persona espiritual para entrar al mundo del yoga o cualquier persona que quiera puede probarlo? Yo creo que es justamente lo contrario. De hecho, a mí me llamaban el señor de la oscuridad y ahora soy más de luz. O sea que tenga aspectos negativos no influye en que tú puedas desarrollar el yoga. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo encontré el yoga y la meditación en mis momentos más bajos. Cuando había tenido problemas personales con mi pareja, Ujú. estaba perdido en mi mundo laboral, no sabía exactamente lo que hacer. Y eso hizo que encontrara otra forma de vivir, ver las cosas diferentes. ¿Y qué te permitió tomar ese camino en ese momento de oscuridad? Pues en verdad fue el que me llevó a ese mundo fue mi hermano. ¿No? Qué sorpresa. Mi hermano siempre había tocado esos temas y siempre me había invitado, pero yo todavía en esos momentos cuando él me invitaba no estaba en el camino, No te llamaba la atención. efectivamente. ¿Qué pensabas en ese momento cuando tu hermano te decía que le acompañaras? Pues en verdad tenía la visión que todo el mundo tiene de lo que es el yoga y la meditación. Creían que eran cosas etéreas, que estaban fuera de mi mano por lo que hemos comentado. Ujú. Porque como yo veía la vida de otra manera, aunque un poco más oscura, pues creía que no era para mí.
por mi simple oscuridad. Pero al final te das cuenta de que todos somos sombras y luces. Y para ver la luz tienes que conocer la oscuridad. Y ser oscuro te hace que veas más la luz. Un poco irónico, ¿verdad? Efectivamente. Pero parece que, no sé hasta qué punto sea necesario. En tu caso, fue necesario. Yo creo que sí, además he conocido mucha gente que ha pasado de las sombras, de estar muy mal a la luz. Yo creo que llega un momento que cuando llega a un momento muy bajo de tu vida, solo te queda subir, porque ya has llegado a lo más bajo que puedes bajar. Ya has visto la oscuridad en todo su esplendor y ya no te interesa. No te interesa porque al final comprendes que tú eres el que alimentas a la luz o a la oscuridad. Si tú haces cosas negativas, porque todo el mundo al final sabe si algo cuando tú lo haces afecta a la gente positiva o negativamente, pues si a ti te alimenta la oscuridad o la luz. Mm. Pero fíjate, el ser humano da lugar a llegar a esa oscuridad, ¿no? A caer en el fondo para luego ir al despertar. Sí, ¿no? No sé, a lo mejor hay casos en los que no, simplemente hay un despertar y ya está. Pero por regla general suele ser eso. Primero va a lo más fondo, te hundes y de ahí surge tu despertar. Dices tú, hay que ver, tienes que llegar a ese momento de sufrimiento, de dolor, de destrucción, de autodestrucción, ¿no? Yo es que creo que es porque están intrínsecamente conectados. ¿Van de la mano? Yo creo que sí. La sombra y la luz. Sí. Bueno, sí, ¿no? Como la energía, el yin y el yang. Claro, No van separados. Es algo. y es porque creo que lo que hemos comentado, que si no puedes ser desde mi punto de vista, no puedes ser un ser de luz si no has experimentado la oscuridad, porque es como de tan compenetrado. Para tú saber el bien, hay que conocer el mal, porque eso es lo que distingue el bien y el mal. Entonces están conectados. Por eso la gente, no, yo si no soy perfecto no voy a poder practicar yoga. No, porque todos tenemos defectos. Somos sombras y luces. Sí, estoy de acuerdo. Lo que puede cambiarte un poco es como dice uno de los sabios, si tú alimentas al lobo, pues el lobo crece, pero si alimentas a la oveja, pues la que crece es la oveja. Me gusta que con ese principio, desde tu postura, en este caso como profesor, eres capaz de llegar y entender a quienes están buscando esa luz o están buscando ese equilibrio. Claro, eso en verdad también es una ventaja que tenemos la gente que hemos pasado de la oscuridad a la luz, el ayudar a gente que está en su época oscura para que vean que no tienes que ser un ser de luz para poder experimentar la meditación ni el yoga, Ni haber nacido en la India o en el Tíbet. ni ser súper delgado, ni tener unas condiciones físicas alucinantes para poder practicarlo. Al final es una evolución tuya personal. Eso también es lo que me gusta mucho del yoga. No se fija tanto en el exterior como en tu interior. Al final es un progresamiento, pero tuyo. Javi, en ese proceso de dar clases de yoga, un alumno que te haya llamado la atención o una alumna, sin decir nombres, claro. De esos casos que tú dices, es que aquí se ve la evolución y se ve el resultado. Pues una de mis alumnos favoritos es una persona que tiene fibromialgia. Y él podría estar en su casa llorando todos los días y no hacer nada, y sin embargo él se levanta con dolor y va a mi clase. Me acuerdo el primer día que él llegó no podía ni cerrar sus rodillas, Fíjate. ni podía hacer casi ningún ejercicio y todo era dolor. Y sin embargo yo le pregunté para cogerlo de ejemplo, para decirle a la gente que tú puedes llegar donde tú quieras. Él no te lo pones tú mismo. Y de hecho a él lo cojo que hace los asanas más difíciles que yo conozco, él lo hace. Lo cojo de ejemplo porque no es lo mismo que un profesor lo haga que lo haga un alumno. Claro, porque si ves que los de profesor dices tú, claro, si es el profesor, ¿no? Como que, bueno. Exacto. A ver si no lo hace. Claro, y luego, Sí, sí. pues a él pedirle permiso, porque siempre hay que pedirle permiso a la gente si quieres compartir su propia historia. Y muchas veces le dejo a él que le explique a gente porque viene gente similar a él con algunos problemas o aunque tengan sobrepeso o lo que sea para que vean que es un proceso.
Lo que no es el yoga es automático. No va a tener de la noche a la mañana, va a ser súper flexible, elástico, va a poder más o menos meditar, aprender a relajarse a un procedimiento. Claro, lleva su tiempo. Claro, Y más con el ritmo que llevamos hoy en día. efectivamente que quieres ver los resultados inmediatamente. Javi, de tus clases, algo que me llamó la atención es conseguir esa conexión, esa armonía, mente, cuerpo, movimientos, coordinación. Es que como le digo muchas veces a la gente, en las primeras clases digo, a mí como profesor, pero siempre desde mi punto de vista, a mí no me interesa que te suba a las paredes ni que des volteretas mortales. Digo, a mí lo que me interesa es que lleves tu atención a tu cuerpo y a tu respiración, porque eso te va a conectar con tu cuerpo. Porque al final lo que es el yoga se supone que es una conexión de tu cuerpo que te conecta con la tierra y dicen de el espíritu que es lo que te conecta con el cielo, que es conexión de tu cuerpo o tu energía o tu alma o como quieras llamarlo. Has dicho una palabra clave, energía. Efectivamente, porque hay gente que en verdad el yoga también es energético, porque todos somos energía. Tu cuerpo al final transmite calor, que es un tipo de energía, aunque no se pueda contabilizar. Entonces en el yoga también se enseña mucho, por ejemplo, en el estilo que hicimos nosotros de Power Yoga, le dan muchísima importancia a la energía. Te hacen que hagas listados para que veas qué cosas te dan energía y qué cosas te quitan energía. Y para que tú poco a poco vayas valorando las cosas que te interesan, que son las que te aportan energía, y vayas descartando las que sabes que te roban energía. ¿Y cómo fue esa clase de Power Yoga? Pues la verdad que yo que creía que estaba preparado, las primeras veces yo no, siendo profesor, no podía hacer la mitad de los ejercicios, me cansaba y llevaba la atención a la exterior, miraba a la gente y decía, uy, qué mal, pero al final vas aprendiendo que es tu camino. Cada uno tenemos nuestro camino. La única manera de progresar es contigo mismo. Has dicho que hay varios tipos de yoga. ¿Qué tipo de yoga das en tus clases? Que Pues no nos lo has dicho. yo doy vinyasa porque es un poco más fluido. Porque, por ejemplo, en el estilo que a mí me enseñaron está el power yoga, pero como es muy energético y yo trabajo en un gimnasio, no lo veo adecuado porque la gente al final estamos condicionados y si le meto un tema muy energético, la gente se puede asustar o no lo pueden comprender. Cuando dices energético, ¿es energía pura y dura o ya algo más espiritual? Es que también depende de la persona, de cómo lo vivas. Yo, por ejemplo, la energía, tuve una experiencia muy buena en una meditación y sentí la energía. Y yo, hasta que no la sentí, pues creía que no existía. Pero ¿Cómo fue esa también, experiencia? pues la experiencia fue en una meditación cuando yo estaba en mis momentos bajos, una meditación, relajación, digamos, porque es una mezcla, era llevar tu energía a un órgano que tenías dañado. En mi caso fue el corazón. Entonces vas pensando que al inhalar coges la energía y al exhalar la llevo a mi corazón. Entonces repetí el procedimiento hasta que llegó un momento que creo que recargué el corazón más de la cuenta y fue como si estallara de energía. Entonces sentía la energía como si fuera una central nuclear de arriba abajo en mi cuerpo, pero impresionante. Y de ahí me di cuenta de que realmente somos energía. Aunque hay quien dice que no, que eso es un poco místico, el tema de la energía. O ya depende de cada uno. Yo no voy a intentar convencer a la gente. Y de hecho, desde mi propia experiencia, también invito a que no se crean nada ni den nada por cierto. Que lo experimente uno por sí mismo. Si recuerdas que nos lo decías en las clases. Sí. Porque para mí es más importante porque también hay que tener en cuenta que a todo el mundo no le funciona lo mismo. Ni a todos nos vale lo mismo. Lo que a mí me puede funcionar a otra persona no le puede funcionar. Así es. Entonces prefiero que no se crea la gente lo que yo digo, porque también está influenciado por mi vivencia y por lo que yo pienso.
pero otra persona puede tener otros pensamientos y pensar diferente. Entonces las técnicas que a mí me pueden funcionar, a él no le, o a ella no le pueden funcionar. Sí, Entonces, por eso es más importante experiencia personal, porque tú mismo vas a ver si te funciona o no te funciona. Si ves que te funciona y te aporta cosas positivas, pues lo incorporas y si no, lo descartas. bueno, y que hay gente que es más sensitiva, otra menos. Yo creo, a ver, todos estamos capacitados. Si tú dices, ¿no? Te pone a vivir la experiencia, si te abres a ella. Pero bueno, también depende un poquito de eso. Hay quien las sutilezas las capta, hay quien no, en fin, depende también. Sí, eso es cierto. Eso yo creo que es el camino en que te encuentres. Sí, sí. Hay gente pues que por mucho que tú quieras convencerlo, no está en ese punto y entonces también es negativo incluso. También se cuenta, por ejemplo, las experiencias a los que hacen meditación y eso les dicen que a los nuevos alumnos no les cuentes tus propias experiencias, pero porque tiene un sentido, que es que le creas expectativas de que ellos también tengan que sentir lo que tú has sentido. Entonces también es un error por lo que hablamos, porque todos somos diferentes. Lo mismo a lo mejor a él decirle, comentarle una experiencia que tú has tenido, digamos, mística, entre comillas, pues le puede influenciar a que él quiera sentir eso. Entonces, como somos diferentes, lo mismo él lo siente de otra manera, Claro. pero no tiene por qué ser negativo. Aparte, cada uno de nosotros va en una frecuencia, tiene unas vivencias y es normal que asimilemos de una forma u otra determinado suceso. Es que esa es la clave, porque si no todos seríamos, digamos, roboces, todos seríamos iguales. También para mí la magia es que cada uno tengamos nuestro punto y seamos diferentes, que se pueda discutir y que puedas aceptar que te puedas equivocar. No es malo tropezar, siempre puedes levantarte. Javi, ¿cómo se medita? O por lo menos, ¿cómo lo haces tú para luego adaptarlo a cada uno de nosotros? Pues la meditación en verdad me ha sorprendido que mucha gente cree que directamente es poner la mente en blanco. Y yo llevo tiempo meditando y ni siquiera he conseguido ese estado que se supone que se da en la meditación, porque realmente nosotros nunca hemos entrenado nuestra mente y los pensamientos están en tu mente siempre. Desde que despertamos. Efectivamente, tenemos como el libro de Pepito Grillo, de ese que te está hablando Sí. continuamente, pues eso es lo que ocurre. La meditación simplemente es mantener tu atención en la respiración, porque la respiración te mantiene en el presente. Te van a llegar pensamientos o ruidos de tu mente y se aceptan, porque al aceptarlos no implica que los analices ni los juzgues, simplemente que aceptas lo que te viene y como si fueran nubes los dejas pasar. Y cuando te das cuenta que te has ido a tus pensamientos, directamente vuelves a tu respiración. Es simplemente eso, que te mantengas la mente en blanco, pues a lo mejor habrá algún místico o alguna gente que lleve muchísimos años meditando y pueda hacerlo. Pero realmente lo que te hace la meditación es que te ayuda a potenciar tu poder de concentración, sube tu sistema inmunológico, está comprobado científicamente, y al final, si lo practicas a menudo, pues lo que te hace es ser más feliz por el hecho de que no le das tanta importancia a los pensamientos que te vienen. Porque los pensamientos al final es algo abstracto que está en tu mente y lo que hace que lo traiga a tu realidad es tu atención. Tu atención al pensamiento hace que lo traiga a la realidad. Si no le llevas tu atención, tu mente al final busca otro pensamiento. Es como un niño que está buscando que tu atención continuamente. Entonces, si aprendes a meditar, aprendes a más o menos empezar a filtrar tus pensamientos. Que me viene un pensamiento que para mí es positivo, pues entonces le presto atención. Pero mientras tanto que tu pensamiento sea negativo, ya sea algo que te ha pasado en el pasado o algo que te tortura, pues simplemente lo dejas pasar. Pero respecto a la meditación, es que se tiene la creencia, y yo creo que eso es lo que hace que la gente no se ponga a practicarla o le eche hacia atrás, ese concepto del que has dicho tú de mente en blanco.
Claro, tú sentarte y poner con tantos pensamientos la mente en blanco, la gente se frustra, Mm. ¿no? O el típico comentario de es que yo soy nerviosa y yo no. Porque también la idea de es que hay que meditar 1 hora, que sí, que a lo mejor los meditadores, gente, bueno, los yogis, ¿no? Que llevan años, tienen esa capacidad de estar 1 hora. Pero si yo me inicio, es imposible. Entonces, claro, ahí hay una mezcla que entre no tener claro el concepto y todos esos aspectos, la gente quizás se confunde. Yo creo que al principio debes hacerlo poco tiempo y las posturas no hacerlas a rajatabla. Por el mismo hecho de que tu cuerpo no está acostumbrado a ciertas posiciones y para meditar realmente no necesitas ponerte en la flor de loto. Porque tu cuerpo va a sentir dolor, no está preparado, y entonces no va a meditar, va a estar más centrado en el dolor. Claro, es que si ahora yo voy a tu clase, venga, vamos a meditar. Postura tal, respiración de esta manera, por favor, que no haya pensamiento y X tiempo. Pues no, o sea, me agobio y claro, no disfrutas si te pones rígido en cumplir todo eso. Yo por eso en mis clases, como habéis comprobado, doy varias técnicas de posiciones, pero no las hago a rajatabla. Incluso No, para nada. les permito a la gente que si no pueden estar de pie, sentarse en una silla, aunque no echen la espalda hacia atrás del respaldo, o incluso tumbado. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que experimenten lo que es la meditación antes de que lleven una postura forzada, que no les va a dejar meditar. Aunque sea 5 minutos, 10 minutos, al principio lo haces un periodo corto y lo vas aumentando conforme tú veas que vas estando más a gusto. No, es agradable. Sus clases en la meditación es agradable. No resulta, vamos, yo el primer día no me sentí incómoda. ¿Por qué? Porque si no podía estar así, pues me tumbé y si no, en fin, como da esa opción, entra al final a esa relajación y me pareció muy bien. Es que si no, es que es una postura Sí, sí, rajatabla sí. alguien que no está Es que no lo acostumbrado, es que disfrutas. creo que, no, según mi opinión, creo que no iba a disfrutar. Entonces, por lo menos para que tengan la oportunidad de que lo experimenten, pero sin dolor, porque al final el dolor lleva tu atención. Entonces no te va a dejar meditar. Y de hecho, yo la primera vez que medité creía que estaba más loco que una cabra. Porque fui a hacer meditación zen y no llevaban ni 2 minutos y no paraban de venirme pensamientos, pero sin ton ni son, uno detrás de otro, a golpearme en la mente. Entonces dije, yo estoy como una cabra. Digo, esto no es para mí. Y fui a levantarme, abriendo los ojos y decirme, yo me voy porque creo que esto no es para mí. Cuando abrí los ojos y vi que todo el mundo estaba igual, haciendo guiños, pues entonces me di cuenta que es personal, es un entrenamiento personal de cada uno, que todos vamos a tener nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no hemos entrenado nunca nuestra mente. Tu mente se va a resistir. Después de 30 años sin haberla entrenado, te dice tu mente, pero ahora me vas a entrenar después de 30 años, pues te voy a atacar. Y te ataca con tus pensamientos. Y la mente normalmente le gusta lo más malo tuyo. Va a los recuerdos peores porque sabe que va a llevar tu atención La ahí. sombra. Efectivamente, a la sombra, al pasado, a errores que has cometido, aunque yo para mí los errores no son tampoco errores, porque si no, no hubiera estado donde estoy aquí. También. Son aprendizajes. Da igual que el niño pequeño, si nunca se cae y tropieza, nunca aprende a andar. No hace falta raparse la cabeza, ni tampoco vestir de blanco o naranja para meditar, ni irse al bosque o una cascada. Esos son los estereotipos que tienen todas las disciplinas. Al final, si tú quieres, da igual tu condición física, tu aspecto visual, es que a ti te guste y lo pruebes. Que siempre, por lo menos, que lo experimentes tú. Bien. Y luego tú ya decides si a ti te aporta o no. Lo que sí también recomiendo es que lo hagas varias veces. Porque al principio todo, como todo nuevo, te cuesta un poco ir pillándolo y entendiéndolo para disfrutarlo. Claro, es que tienes que estar pendiente, postura, respiración. Es una combinación que los primeros días, pues bueno, no, Claro, no te sale rodado, es que es muy, vamos, por lo menos a mí. es que así a El todo primer el día mundo. no te seguía el ritmo, Claro. pero ya una vez que aprendes y lo conectas con la respiración, pues es fluido.
aparte, el tipo de yoga que tú das para mí resulta muy dinámico y fácil de ejecutar, porque en la clase, hablando de que si hay que hacer de esta forma u otra, hay de todo tipo. Hay gente de 20 años que de 50 y físicamente se le ve a algunos estupendos y otros se le ve porque tienen fibromialgia o que tienen cualquier tipo de patología y observo que lo hacen sin problema. Y luego aparte tú como profesor no te pones rígido en plan, es que esta postura es así y así se hace, no. Si tú ves que hay alguna limitación en esa persona, da adaptaciones, incluso ayudas, pues si no llegáis aquí, hacerlo así. Y la clase, vamos, a mí me parece estupenda. Es que al final, lo que hablamos, cada uno es diferente y tú no puedes exigirle a alguien que venga nuevo a una clase que te haga los asanas perfectos. Porque de hecho a mí me ha pasado que he ido a clase y no podía hacer la mitad de los ejercicios. No siempre estamos en la mejor condición también. Claro, no todos los días estamos igual. Yo, por ejemplo, después del fin de semana, que normalmente no lo practico y lo practico entre semanas, los lunes no utilizo agarres que potencian los estiramientos, no utilizo ningún agarre. Y siempre, como le digo a los alumnos, lo más importante es llevar la atención a tu cuerpo y quedarte por debajo de tu límite. Porque al llevar tu atención a tu cuerpo, tú notas si te tiran más o menos y si llega el dolor es que te estás pasando. Siempre cada uno, al llevar la atención a tu cuerpo, tú llegas donde tú puedes llegar. Aunque yo sea el profesor y haga el estiramiento perfecto, que yo hay algunos asanas que no puedo hacerlo, aunque sea profesor, porque yo no llevo toda mi vida haciendo yoga, yo llevo 7 años practicándolo. Bueno, ya es tiempo. Pues entonces también tengo mis limitaciones. Tienes que Claro. llevar tu propia atención a tu cuerpo y según tu habilidad o ese día como estés, hacerlo un poco más intenso o bajarlo. Javi, y ahora en tu caso como profesor, a veces vemos al profesor y decimos, bueno, es que el profesor normal, es el profesor, se las sabe todas o las hace mejor que todos, pero tú también eres una persona, también tienes tus días, también tienes que estar pendiente de los alumnos, de tu respiración, de tus movimientos, de los movimientos de los demás. Creo que no es fácil. Es verdad que cuando yo doy la clase, realmente yo no hago yoga. Porque yo no puedo llevar mi respiración a la vez que voy explicando. Se te olvida un poquito de ti, digámoslo, ¿no? Claro. Así. Entonces yo en algunas clases, cuando la gente ya lleva mucho tiempo, entonces dejo de hablar más también porque la gente sigue mi voz. Y a mí me interesa que no me sigan al 100%. Me interesa que sigan su propio ritmo. Entonces también yo aprendo de los alumnos. Yo algunas veces no puedo llevar mi respiración ni mi atención, pero al ver a alguien y corregirlo, me corrijo a mí mismo. Somos como espejos. Yo a la vez que estoy viendo que alguien lo está haciendo mal, también llevo mi atención a mi cuerpo para ver si yo tengo la postura también. Interesante. O sea que es una clase de parte y parte. Claro, siempre Y lo he dicho a sacarme. título personal, siempre. Siempre es mutuo el aprendizaje. De hecho, vosotros me enseñáis a mí un montón de cosas. Aunque parezca que yo solo soy el que enseño, es totalmente erróneo. Yo aprendo muchísimo al veros hacer los asanas. Y además me corrijo a mí mismo. Simplemente viéndolo. Retroalimentación, en Correcto. este caso. Javi, nos contaste la historia de una clase con una espada. Cuéntanos. Pues esa es la meditación zen, donde os he dicho Ajá. lo de que casi me volví loco. Pues en esa meditación la profesora lleva una espada de madera. Entonces, cuando tus pensamientos no consigues dejarlos pasar, le dices a la profesora, haciéndole un gesto porque no te dejan hablar, entonces la profesora se acerca por tu espalda con la espalda y te da un golpe aquí en un sitio clave que tiene el cuello que no duele realmente. Es para volver tu atención a tu respiración. Un toque llamado atención. Sí, da un toque. Sí, sí. Qué bien. ¿Y en esa experiencia qué es lo que más recuerdas? Aparte de la espada. Pues en verdad, en esa experiencia que yo se la he recomendado a mucha gente que haga por lo menos algún fin de semana un retiro de meditación, es que ha sido la única vez que no he tenido la vocecita que me hablara.
es la única experiencia que he tenido que se ha frenado. Además me chocó mucho después de los 2 días cuando salí, no notar, es como si me faltara la vocecita que me dijera Javi, no sé qué. Estamos tan acostumbrados a esa vocecita que yo creo que no sabemos vivir sin ella. Pues eso me chocó muchísimo. No escuchar la voz esa y una paz, un silencio, también una felicidad. Eso también fue una de las cosas que más me gustó. Era como si estuviera envuelto en felicidad. Curioso. Algo que me gusta del mundo del yoga y de este mundo de despertar y de ir creciendo a nivel personal es que no solamente cambias físicamente, por ejemplo, haciendo los ejercicios, sino también a título espiritual, a título personal. Te vas sintiendo mejor, te vas reencontrando contigo mismo y cuando vienen esas cosas del día a día, las aceptas o las digieres de una manera distinta como lo harías antes. Sí, eso es que al final es el mismo trabajo que tú haces interiormente, eso se refleja en el exterior. Porque es lo que has comentado, que es tu trabajo que tú estás haciendo para mejorar, eso al final repercute en cómo tus vivencias son diferentes en cuando te llegan, cómo las planteas. Ya es como cuando tú vas aprendiendo que la mente va por libre, no le das tanta importancia a los pensamientos. Cuando las acciones que te llegan no están bajo tu control, como tú has comentado, aprendes a aceptarlas. ¿Hace falta hacer un movimiento casi que imposible para decir que se está haciendo yoga? ¿O para sentir que se está haciendo bien? Yo creo que no. Yo creo que mientras tú llevas tu atención a lo que estás realizando y a tu respiración, estás haciendo yoga, aunque no haga el movimiento perfecto. La perfección, desde mi punto de vista, no existe. No existe. Es algo que tenemos en la mente de la perfección, pero todos somos imperfectos. La perfección no llega nunca porque siempre hay algo nuevo que aprender. Hay adaptaciones que te hacen que comprendas mejor algunos ejercicios. Uy. Al tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del yoga? Háblanos un poquito de todo lo que nos puede aportar. Pues los beneficios del yoga tienen, por ejemplo, como en mis clases que hacemos meditación y relajación, pues en la meditación, por lo que he dicho, que sube tu sistema inmunológico, no necesitas tomar ninguna pastilla, te ayuda a potenciar tu poder de concentración y luego los asanas, el beneficio es que cada asana, que la asana simplemente es el ejercicio unido a la atención y a la respiración, tienen todos beneficios para el cuerpo. Todos los ejercicios de yoga tienen algún beneficio para el cuerpo. Y luego el llevar la atención a tu cuerpo te hace que tengas una concepción corporal que no tienes de otra manera si no llevas la atención a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aprendes a llevar la atención a tu cuerpo, noto si alguna parte la tengo tensa, llevas tu atención para relajarla, aprendes a poder estirar jugando con tu respiración, aprendes también que puedes tensar el cuerpo digamos, potencias, no al 100%, sino al 60, 50, que el cuerpo no es tenso y relajado, que hay variantes entre medias. Entonces, una comprensión corporal que adquieres y esa habilidad no se pierde si la trabajas. Y luego la relajación, técnicas de relajación. Después de la clase tienes tu relajación con diferentes técnicas para que tú aprendas que tú mismo puedes relajar tu cuerpo, o con la respiración o llevando la atención a cada parte de tu cuerpo. La respiración en clase de yoga es diferente a una respiración, bueno, de tu día a día. Sí, la respiración de yoga la hacen que sea solo por la nariz y fuerte, porque la nariz tiene dos cosas que la boca no tiene. Tiene un regulador de temperatura y luego tiene los pelillos que filtran los virus y las bacterias, y nuestra boca la utilizamos para comer. Entonces, si normalmente tú respiras por la boca siempre, al final vas a tener problemas. Igual que tampoco es a rajatabla por la nariz, porque si tú necesitas un aporte de oxígeno, al final vas a abrir la boca.
pero desde mi punto de vista es recomendable que tú aprendas a respirar por la nariz y que no lo hagas superficial, sino que lo hagas profundo. Sería como en la Guerra de la Galaxia, el señor del casco oscuro, Darth Vader, que la respiración es fuerte, sería notas como un pequeño picor en la garganta. Oxigenando todo el cuerpo. Efectivamente. No se le da importancia a la respiración, pero sí cambia mucho la calidad del aire que entra por la boca al que entra por la nariz. Es diferente. Yo eso también me sorprendió. Y de hecho, descubrir que la nariz tiene dos componentes que la boca no tiene me dejó muy eso, porque es una cosa que haces de forma natural y mucha gente no lo comprende. Sí, sí. Igual que la técnica para relajarte solo con la respiración, que se lo expliqué a un alumno y se quedó muy alucinado, y es muy simple. La inhalación activa el cuerpo y la exhalación lo relaja. Si tú dejas que tu exhalación cada vez sea más larga, al final lo que está haciendo es relajando automáticamente tu cuerpo. Y es súper sencillo. O sea que para dormir se puede utilizar ese tipo de relajación. Claro, da igual que contar ovejas, pero contando tu respiración. Cuenta los segundos que dura tu inhalación, por ejemplo, dura 5 segundos tu inhalación, pues tu exhalación la haces un segundo más larga, la haces que sea 6 segundos, y con cada nueva respiración le intenta alargar un poco más. Y si la pruebe la gente, cuando te das cuenta te has quedado dormido. A más de uno se le escucha en clase roncar. Es que consigue la relajación. Sí, sí, sí. Javi, ¿qué le dirías a tu Javi de antes? A ese Javi tan personal. Pues lo invitaría desde pequeño a probar las cosas que probé de grande. Y a no dejarme influenciar por el exterior, ni por la gente. Es como si hicieras un viaje interior a ti mismo para que busques qué es lo que te hace a ti feliz, qué es lo que te hace que seas feliz, cuáles son tus sueños y que los persigas, aunque luego no salgan. Pero yo creo que en esta vida tenemos una oportunidad de intentar ser feliz y buscar perseguir tus sueños. Qué bien. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, el no ya lo Sí. tienes, pero por lo menos intentarlo. Y buscar qué te hace feliz, no a los demás, ni a tus padres, ni a tu pareja, a ti mismo. Buscar qué te hace feliz y te llena. Es como algunas disciplinas que tienes que empezar siendo muy joven o no hay un límite de edad para empezar en el yoga. Yo creo que no hay un límite de edad, lo que sí es cierto que depende de tu condición física, pues a lo mejor podrás hacer los ejercicios más o menos, pero por ejemplo en mi caso yo cuando fui a sacarme el título, ya os digo que era de los peores que había en la clase. ¿Por qué? Porque no tenía mucha flexibilidad, me costaba mucho hacer los ejercicios, mantenerlos, te frustras porque ves a los compañeros hasta que aprendes que es un viaje tuyo interior, que tu trabajo al final tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque vas a ver que los ejercicios cada vez te van saliendo mejor, vas llevando tu atención y entonces ya empiezas a disfrutar las clases. Porque ya no te centras en el exterior y te centras en tu propio cuerpo. No te frustras cuando no te sale ni llega, porque al final aprendes que es un respeto también a tu cuerpo. Todos los días no estamos igual. Y al respetar tu cuerpo es lo que te hace que fluya y que la clase al final, si estás centrado en tu cuerpo y en tu respiración, cuando te quieras dar cuenta ha terminado la clase. Yo tengo una alumna que cada vez que llegamos a la inversa, que es el final de la clase, se enfada porque sabe que es el final de la clase y se ha pasado volando. Cuando te lo pasas bien se pasa rápido. No, sí, las clases se pasan, bueno, tus clases se pasan rápido. Y respecto a lo que estabas diciendo, yo por ejemplo no hago las posturas correctas 100%, no llego, pero si al igual que los primeros días estás pendiente, postura, respiración, conforme pasa el tiempo, si consigues esa atención al cuerpo, lo que tú comentas, ya te olvidas de si estás estirando más, menos, si es perfecto o no, es verdad. Ya te concentras en tus sensaciones y la disfrutas la clase. No, es fluido. Es una sensación maravillosa. Yo eso es también lo que he intentado transmitirle, que al final el disfrute es tuyo.
si llevas la atención al exterior, siempre vas a estar comparándote con las personas. Sí. Y entonces no, desde mi punto de vista, no vas a disfrutar la clase. Porque el disfrute al final es contigo misma. Es un desafío contigo mismo. Al llevar la atención a tu cuerpo, tú mismo vas a corregir tus posturas. Al final tú mismo te vas a convertir en un pequeño maestro. Y poco a poco vas evolucionando. Javi, tú que llevas un camino más avanzado en ese conocimiento y en ese despertar, ¿crees que nuestros pensamientos, de una forma u otra, cierran o limitan nuestro cuerpo? Claro. Al final también eso está demostrado ahora científicamente, que tus pensamientos negativos al final crean enfermedades en tu propio cuerpo. Y los positivos curan tu cuerpo y lo sanan. Antes se creía que era una fantasía, pero ahora se han dado cuenta que es real. Porque cuando tú te centras en pensamientos negativos, tu cuerpo crea la cortisona. Y cuando es al revés, crea una hormona positiva. O sea, crea una sustancia en tu cuerpo que mejoran tu organismo. Y cuando tú te centras en cosas negativas, tu propio cuerpo crea una sustancia que es negativa para ti. Entonces, por eso, la gente que lleva mucho tiempo haciendo meditación o yoga y se centra en mejorar como persona, al final eso repercute en su propio beneficio corporal y mental, lo que hace que seas más feliz y que tus mismos pensamientos los gestiones. Entonces eres como tu propia tu propia curación. Tú mismo puedes curarte a ti o puedes enfermarte. Ahí también entran las emociones, no solo Efectivamente, pensamientos, sino también la emoción, ¿no? Una emoción negativa te puede enfermar igualmente. efectivamente. Cuando estás todo el tiempo dándole vuelta a emociones negativas, eso al final hace que tu cuerpo enferme. De hecho, esa es una relajación que practicamos, que es de los pensamientos. Lleva un pensamiento positivo a tu mente y luego lo lleva a tu corazón y lo repartes por todo el cuerpo. Esa es una meditación curativa, porque como hemos hablado, igual que los pensamientos negativos te enferman, los positivos te curan. También depende de tu creencia. Porque si tú, por ejemplo, en la meditación no crees que eso te pueda ayudar, pues tú mismo ya estás negando ese poder que tienen esos pensamientos. Pero aunque la gente se resista, es como le digo yo, tú cuando coges un pensamiento negativo y lo traes a tu mente, al final tu cuerpo lo siente y te pones triste y te pones malo, simplemente con ese pensamiento. Sí. Y con el positivo, al contrario, pues ahí tienes los efectos. Ahí tienes los efectos de uno positivo y uno negativo en tu propio cuerpo, simplemente llevándolo a tu mente. Sí, es como la música. Tú escuchas una canción alegre que te invite a bailar, eso te sube el ánimo, ¿no? Que por eso le gusta tanto a la gente la música. Pero tú ponte una canción triste, Claro. te puedes pasar ya la mañana llorando. Además, encima lo que has dicho, hay canciones que tú no sabes las letras y sin embargo Sí, sabes que es triste y lo sientes, sí, sí. aunque no entiendas la letra. Es Y verdad. sin embargo hay Mm, otras, igual que no entiendes la letra, pero te activan mm, y son positivas. sí, sí. Respecto al ritmo, Javi, cuéntanos qué es esto. Eso es un cuenco tibetano. Y crea una vibración que crea un sonido muy agradable para la gente. Además, también eso tiene que ver con las vibraciones. Depende de tu vibración, si es más alta o más baja, se dice que estás un poquito más experimentado espiritualmente, estás en una baja frecuencia o en una alta frecuencia. Contra más alta frecuencia, se supone que estás un poquito más elevado espiritualmente. A ver, Para que veáis un por pequeño favor. trocito. Entonces ponemos la mano, nunca se agarra el cuenco porque si no frenaría el sonido y le da un toquecito y lo va moviendo lentamente. Cómo invade el espacio en el que estamos.
Y este instrumento, pues, lo utilizo para entrar, salir de la meditación y la relajación, para que no sea la voz propia y que sea un sonido así más agradable, para que la Sí, lo gente es. pueda venir y salir. Comentábamos que nos gusta cuando estamos en el momento de la relajación que vas hablando, caminando entre nosotros. Eso también acompaña. Es porque cuando te quedas en un sitio estático no es lo mismo que si vas moviéndote y tu voz la va escuchando la gente en distintas posiciones. Le Sí, pasa te va igual que a lo de envolviendo, la ¿eh? música. Te va envolviendo. Me gusta. Sí, sí. Y eso cuando hace esa vibración es agradable, pero otras veces cuando la has tocado de no como se debe, digámoslo así, resulta de otra forma. Sí, No porque gusta, ¿eh? si le das mucha velocidad ya el sonido que hace es más estridente, Sí. no es agradable. Ujú. Además no se nota bastante que al hacerlo muy rápido la gente en verdad eso no sé por lo que es. Pues, Por la velocidad de aumentarla. Yo creo que tiene que ver porque si lo haces muy rápido al final no estás llevando la atención. Sin embargo, si lo haces muy lento, incluso, más del momento. efectivamente, incluso lo más lento que puedas, todavía el sonido se escucha. Y sin embargo, si lo haces muy rápido, llega un momento que ya es que ni siquiera estás consciente que lo único que estás es dándole vuelta a toda velocidad. No se puede ser que sea por eso. Javi, Realmente no lo sé. esa postura que tienes, Esta la he tenido que ¿cómo trabajar, consigues? la he tenido que trabajar. Esta postura en verdad, conforme más lleves, es la que consideran de flor de loto, pero subir a las piernas, pero esta hay que trabajársela. Porque en Occidente nosotros no estamos acostumbrados como en Oriente que se sientan, que cruzan las piernas, o los japoneses que lo hacen al contrario. Entonces es de entrenamiento. Entonces, para los que están empezando, que no se frustren, que es normal que a la primera no les salga o les duela. Efectivamente. Además también depende de la flexibilidad y del cuerpo de cada persona. Yo siempre, ya lo sabéis que en mis clases invito a que se hagan adaptaciones. Porque para que vas a ponerte en una postura que te duele o que incluso te pueda hacer daño por tu propia por ejemplo, yo esta postura que hacemos con las piernas cruzadas no la puedo cerrar mucho porque me molestan las rodillas. Y entonces al final es malo para mí forzar, intentar subirme las piernas aquí para hacerme daño. Yo si veo que me tiran demasiado, las relajo y las abro más hacia adelante o cambio la postura, como veis en las clases que hago la de japonesa muchas veces, Sí, es verdad. también para variar. Sí. Javi, otra faceta tuya, la faceta de escritor. Cuéntanos. Pues esa es como hemos comentado de perseguir tus sueños. Yo Ole. siempre he sido un alumno muy malo en el colegio Pero mira, escritor. y al final pues conseguí hacer este libro y es más o menos un desafío personal. Siempre me ha gustado la literatura fantástica y mis profesores dijeron que era muy mal estudiante, pero yo dije que ¿por qué no voy a poder hacer un libro? Luego tiene su trabajo inmenso, tuve que dejarlo un tiempo porque me bloqueé con la historia, pero al final conseguí sacarlo y la verdad que muy feliz porque es un sueño cumplido. Le gustará más a la gente porque siempre, como hemos hablado, la gente le puede dar mérito a lo que tú has conseguido, pero eso está fuera de nuestras manos. Sí, hay quien le guste y hay quien no. Eso. Lo que sí es nuestro es la satisfacción de haber cumplido un sueño. Claro. ¿Cuánto tiempo tardaste en terminar el libro? Pues tardé 2 años y medio en poder hacerlo. Entre el bloqueo y ese 2 años y medio. Un libro de fantasía. Mm. El reino de los. El reino de la palabra. Es Me ha la traducción. sorprendido porque es un libro que es como si vieras una película y luego fueras a leer el libro. Entonces, en la calidad de detalle, cómo describes los personajes, el escenario, el diálogo, te envuelve. Y eso me gusta. Eso es también por la hinchada de libros que me he leído de fantasía. Al final Sí. aprendes a construir la historia para enganchar a la gente y los personajes que crearlos para que la gente, porque si no haces una descripción del personaje realmente en tu mente, aunque cada uno luego en nuestra mente lo vamos a crear, pero
haciéndole una descripción más profunda, les invita a que creen mejor el personaje y se identifiquen con ellos. Bueno, eso también habla de tu imaginación, pero también de tu creatividad y de esa pasión que llevas dentro. Sí, ya he comentado que es que a mí me encanta la literatura fantástica. ¿Solo has También, escrito este libro? en verdad tengo la segunda parte Ah. hecha. Lo que pasa que para publicarla vale mucho dinero si lo haces por tu cuenta. Y normalmente las editoriales tienen a sus escritores ya consagrados y la historia, si no has escrito nunca, te la intentan modificar o cambiar para que sea más comercial. Entonces depende ya del autor si quieres sacrificar tu historia por que la saquen. Yo en mi caso es como comenté a varias editoriales que si me cambiaban la historia no era mía. Yeah. Por contentar, por ejemplo, en la sociedad que vivimos, a ciertos sectores políticos, que políticamente está correcto decir una cosa y no, pues yo en mi historia, y mi historia es así, podrá gustar más o menos, pero si las transformas e intentas a personajes hacerlos más femeninos, más masculinos, al final transforman la historia. Y como digo yo, todas las historias, tú puedes crear tu propia historia de un personaje femenino potente o uno masculino. Pero lo que me parece triste es que cojas historias que ya están y cambias a los personajes para hacerlos más políticamente correctos. Eso me parece que pierde la esencia de historias que han triunfado, que los personajes fueron creados así y al quitarle esa personalidad estás transformando la historia. Volvemos a la esencia y a lo personal. Claro. Además, en eso, yo si a alguien no le gusta algún libro por los personajes que sean muy machistas, muy feministas, le invito a que ellos mismos creen sus propios personajes y lo hagan como ellos quieran. Pero que no cojan historias de gente que ya, porque el que crea una historia ha tenido su trabajo y ha tenido su tiempo para trabajarse su historia. Y me parece que si tú haces tu versión, pues fantástico, pero que cojas esa misma historia y le cambies los personajes y lo hagas blanco, negro o fucsia, me parece que estás faltando un poco al respeto de esa persona que ha hecho ese libro, Es un esa historia. trabajo, claro. Por eso si tú quieres transformarlo, haz tu versión o crea tu propio personaje. Claro. Aparte de lo que tú has dicho, que es un trabajo personal. Y es tu momento o el momento en el que lo escribiste. Seguramente dentro de 20, 50 o 100 años será otro momento. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo cambiamos otra vez? Claro. Estos son los tiempos. Además es con lo que hablamos. Yo, por ejemplo, en mi libro hay cosas mías transformadas, personales, que son mías. Están transformadas, están metidas en los personajes. Si tú le cambias eso, le estás quitando la magia y la historia del personaje. Porque son vivencias que yo he tenido que las he transformado para que entren en el libro, porque si lo haces demasiado los personajes ficticios no se identifican la gente con ellos, hay que hacerlos también humanos, que tengan algo que lo haga, que compartan cosas con la Claro. gente, que son los que van a unir a los personajes. Y yo de hecho en mi libro tengo un personaje femenino fuerte, que es uno de los personajes principales, aparte del chico, pero porque lo he querido crear así. No quería solo que fueran personajes masculinos, también quería que hubieran niñas fuertes. Como la vida misma. Claro. Me gusta la alusión que haces al fuego. Pero bueno, que lo descubran los lectores. Eso es el personaje de la unión con el fuego. Luego también está el personaje del viento, que está muy chulo. Javi, te hemos regalado una taza para que te acompañe en esas lecturas o en ese escribir. Eran fantásticas, además las frases, fantásticas, y me ha encantado la posición. Muchas gracias. La frase es porque cuando hablamos contigo, no solamente tenemos una conversación de tú a tú, sino que también notamos ese punto espiritual. Pero espiritual no entiéndase como algo místico y oculto, sino espiritual desde el crecimiento. Y eso hasta en las palabras se percibe. Por eso hemos querido regalarte esta taza con esa frase tan especial. Pues muchas gracias. Esa es una de las frases que utilizaba mi profesor que me gustó mucho.
que era que la luz de tu corazón ilumine el mundo. Eso para las personas, al decírselo y que lo experimenten, es muy bonito. Tiene una frase Y además tiene muy mucha bonita. fuerza, porque al final el amor es lo que mueve, siempre ha salido en la literatura que es lo que mueve las montañas. Y el amor no espera nada de nadie, se entrega y es muy fuerte. Además es una de las emociones más poderosas que tiene el hombre. Es capaz de dar la vida por otra persona. El amor, Sí. sin esperar nada. Sacrificas tu propia integridad por alguien. Eso es, vamos, alucinante. Además que es que al sentirlo te hace que seas mejor persona. Es lo que hablamos. Si es que las emociones positivas Te dan tienen otra eso. vibración que se siente. No es solo el regalo de dar, sino también el regalo de sentir que lo estás haciendo con amor. Javi, para terminar, nos despedimos al estilo de tu clase. Muy bien. Juntamos nuestras manos, saludamos, namaste. Namaste. Y un Muy bien. placer compartir con vosotros. Nosotros igual. Igualmente. Hasta la próxima, Javi. Hasta Gracias. luego.